En el episodio de hoy, directos oyentes, voy a hablar del WordPerfect, concretamente del que yo uso, WordPerfect 5.1. Diré alguna palabra sobre otras versiones del WordPerfect. En el vídeo de la semana pasada estuve hablando del Dosemu y expresé los problemas que había para su instalación, los problemas de compatibilidad o incompatibilidad, las distribuciones y dentro de las distribuciones, las versiones compatibles con el Dosemu, más concretamente con una u otra versión del Dosemu. Y ya señalé en ese momento que mi motivo para seguir tantísimos años después de haberme hecho usuario de Linux, lo cual tuvo lugar en abril de 1998, o sea, ahora ya pronto 27 años, nada menos. Bueno, pues evidentemente entonces yo estuve usando muchísimo el Dosemu porque había un número de programas para DOS que yo quería seguir utilizando con el Linux a través del Dosemu. Bueno, de todos aquellos programas, hoy la mayoría no los necesito y no los uso, porque he ido dentro de Linux hay aplicaciones propias. Algunas ya existían, pero yo entonces no las conocía bien o no las manejaba bien. Otras han salido nuevas y pueden hacer casi todo lo que yo quiero hacer dentro del Dosemu. Ahora, ya dije, hay principalmente dos programas para los cuales yo no he hallado como aplicaciones nativas de Linux un equivalente, que son, en pequeña medida, porque esto es secundario, una aplicación del DOS que se llama Psedit, P-S-E-D-I-T, que permite editar ficheros binarios, eh, incluso ficheros binarios de Linux, no solo del DOS, e introducir modificaciones. Bueno, este programa yo hoy lo uso poco, pero por ejemplo puedo editar con él un PDF, que es un fichero binario, y cambiar algún parámetro. Esto naturalmente hay que aprender a hacerlo, hallar un truco, pero nos puede permitir, por ejemplo, un PDF, modificar algún parámetro sobre los permisos y poder utilizarlo eh, para fines propios, de manera que sea más satisfactoria para nuestro uso, sin lesionar en absoluto los intereses legítimos del productor del PDF. Es decir, sin producir una versión distribuible si el productor del PDF lo ha prohibido y por tanto la distribución puede causarle una pérdida, un lucro cesante, por ejemplo, económico. Pero ese lucro cesante no se produce si yo altero un PDF para poder salvaguardar copias por tanto es un uso exclusivamente personal que no acarrea ni daño emergente ni siquiera lucro cesante al productor. Bueno, pero esto es complicado.
Ese programa yo ahora no lo uso más que, bueno, pues una o dos veces al año, o a lo mejor ni siquiera eso. Y luego hay un programa que uso todos los días, que es el WordPerfect 5.1. Y hay otro pequeño eh, programa que me permite hacer conversiones y me ayuda, por ejemplo, a convertir un documento del WordPerfect en un eh, fichero HTML. Es, es un viejo programa de conversión que yo tengo desde el año 91, 92, que servía para convertir diferentes formatos, o sea, ficheros, documentos del WordPerfect en una pluralidad de formatos. De todo aquello, yo ahora solo lo uso para convertir, vamos, no me, por sí solo no me permite una conversión idónea, pero me ayuda a hacer una conversión adecuada. Yo en el WordPerfect tengo macros para convertir, para escribir en HTML, pero cuando tengo un documento largo, complicado del WordPerfect y quiero convertirlo en un fichero HTML, mis macros me ayudan, pero la plena conversión excede la capacidad de esas macros y por tanto uso ese otro programita de conversión y luego acabo, es un proceso de tres etapas. Primero con mi macro del WordPerfect yo hago una preparación, exporto como documento del WordPerfect esa preparación, con ese programa de conversión auxiliar hago una conversión al HTML y luego otra vez recuperado dentro de WordPerfect, pulo, limo, eh, mm, hago pulcro el documento para que tenga finalmente la presentación idónea que yo quiero como documento HTML. Pero bueno, esto, eh, eh, antes yo, muchos de los documentos que tengo en mis páginas web, escritos en WordPerfect, todos, producía sendos PDFs, o más antes, cuando no existía el PDF, lo convertía a otros formatos. Por ejemplo, algunos los convertí a doc o los convertía a TEG. Luego, cuando salió el PDF, yo empecé a convertir a PDF, pero también muchos de ellos empecé a convertirlos a ficheros HTML, porque el HTML mm, tiene una ventaja y es que cualquier navegador eh, puede abrir directamente el fichero HTML, mientras que el PDF, bueno, sin duda muchos navegadores hoy también, otros lo que hacen es bajar el PDF a al propio computador o a la propia tableta y luego con otro programa de lectura o de impresión se puede acceder al contenido de ese PDF. A medida que han ido evolucionando los navegadores, va dejando de ser necesario producir ficheros HTML. De hecho, hoy la mayoría de los documentos que encontramos con un navegador en el Internet no están ya escritos en HTML, sino directamente en PDF. Con todo, yo tengo, por ejemplo, navegadores que uso asiduamente en mi tableta, en mis tabletas, mejor dicho, que no visualizan los ficheros PDF. Cuando yo quiero abrir un fichero PDF, lo que hacen es bajármelo, un download,
me lo colocan en un directorio de download de mi tableta y ahí tengo que acceder a él, sea con un lector de PDF de los de las decenas o cientos que hay, unos mejores, otros peores, o bien que imprimirlo si es imprimible, porque hay PDFs no imprimibles. Yo mismo, alguno de los PDFs que produzco no es imprimible, no porque yo desee por mi, por mi propio, por mi propia motivación personal, restringir el modo en que mis destinatarios, mis lectores van a leerme, sea en un PC, en un desktop, en un portátil, en una tableta o en cualquier otro dispositivo electrónico o en papel. Yo no tengo, no restrinjo por voluntad propia ninguno de esos modos de acceder. Condiciono la lectura, la, el uso y la lectura de mis textos al cumplimiento de una serie de condiciones que se resumen en un uso lícito y ético. Ético, ¿qué quiere decir ético? Bueno, pues que no vaya en contra de la moral, de los criterios éticos profesados por el autor, que pueden no ser compartidos por el lector. Bueno, pues si quiere, el lector es muy dueño de tener otra ética, por ejemplo, nietzscheana, preferir el mal o sentirse más allá del bien y del mal. Lo que no está autorizado a hacer según la licencia laurentina, que es aquella que rige mis textos, es hacer un uso del documento que yo le estoy facilitando, hacer un uso contrario a mi moral. Bueno, de manera que hoy producir HTML sigue teniendo un valor, porque vemos que hay navegadores que directamente no leen los ficheros PDF, pero también para el autor es un engorro, es un trabajo nada desdeñable. El resultado, además, hay que esmerarse, hay que cuidarlo, puede uno fácilmente producir un HTML pues no adecuado porque no tenga suficiente contraste entre trasfondo y la letra, o si quiere introducir caracteres no estándar, hay un problema de si el navegador los va a leer, también un problema de presentación, o cuando quiere uno insertar gráficos en el fichero HTML. Bueno, hay que hacer pruebas para ver que eso, el resultado es adecuado, conveniente, con una pluralidad de navegadores, porque puede que con un navegador vaya muy bien y luego con otros no vaya tan bien o vaya mal. Bueno, pero como digo, lo principal para mí en el Dosemu es el WordPerfect y el WordPerfect 5.1. Un programa que el productor de entonces, la casa WordPerfect Incorporated, que luego se vendió, ya ha tenido, pasó por una serie de propietarios, eh, fue pasando de uno en otro, y finalmente lo adquirió la casa Corel, y hoy Corel ya no se llama así, se llama Aledo. Y Corel, como adquirió la marca WordPerfect y todos sus productos, sigue siendo la propietaria
del WordPerfect 5.1, aunque no distribuye en, ni lo vende en disquete, aparte de que hoy un disquete, ¿cómo leerlo, verdad? Bueno, yo desde hace tantísimos años ninguno de mis computadores ha tenido disquetera. No lo vende en imágenes de disquete, ni lo vende en software, ni lo regala. De manera que no, por lo cual yo lo tengo en libre acceso en mi página web, Juridnet. Ustedes se lo pueden bajar. Hay unos cuantos sitios de los cuales también se lo pueden bajar gratis. Y yo en mi página he presentado un argumento de por qué esas distribuciones gratuitas son legales, porque no causan ningún, ninguna vulneración de ningún interés legítimo de la casa Corel o Aledo, porque yo, lejos de desincentivar a la compra del WordPerfect venal de la casa Aledo, yo mismo he comprado la última versión, WordPerfect 21, que, que solo corre en Windows, por lo cual tengo eh, una máquina virtual Windows 10 que, que corro en Linux a través del VirtualBox, y porque las distribuciones de un producto de 1900, de diciembre de 1989, que no corresponden a las expectativas, a las costumbres, a la manera usual de trabajar de cualquier usuario de hoy, bueno, pues eso no va para nada a disminuir ninguna venta de, ni interferir con ningún interés legítimo de, de la casa productora de WordPerfect. Y por otra parte, el producto sigue siendo útil para aquellos, y los hay en el mundo, que queremos, para quienes nos resulta útil. Y por tanto, como yo sé que no soy el único, no quiero privar a nadie de que si le apetece tenga la posibilidad de usarlo. Bueno, ¿cuáles son los motivos por los cuales yo sigo usando el WordPerfect 5.1 y seguramente voy a seguir usándolo siempre? Tengo 19 motivos, de los cuales voy a enumerar en primer lugar 17 que son más generalizables. Primer motivo, quiero utilizar para el texto toda la pantalla, del borde izquierdo al borde derecho. No quiero ver en la pantalla menúes, submenúes, estados, ni arriba ni abajo. Bueno, esto tengo que matizar porque con todo el WordPerfect 5.1 sí pone en la línea inferior, en el lado derecho, una pequeñísima indicación del estado de, bueno, que es documento 1, línea tal, página tal, línea tal. Bueno, pero eso es pequeñísimo, no me interfiere. Tengo la pantalla toda para mí, para el texto, sin estar molestado, obstaculizado, distraído por nada que esté a la izquierda, ni a la derecha, ni arriba, ni abajo. Y además, como uso un monitor portátil pequeño, eh, pues razón de más para, para desear ocupar toda la pantalla con mi texto sin ser estorbado por nada. Segundo motivo, disfrutar del máximo contraste y del mayor aprovechamiento del color. Por ejemplo, asignar
a diversos atributos de letra romana, itálica, negrilla, grande, subescrita, sobrescrita, subrayada, versalita, manuscrita. Bueno, pues poder asignarles a esos atributos colores diferentes. Colores vivos que resalten, si se quiere, chillones, naturalmente con fondo negro o azul marino, oscuro. Y la letra en todos esa gama de colores. Naturalmente la gama es finita y llega un momento en que para otros atributos o para combinaciones de más de un atributo, tengo que escoger uno de los, una de las posibilidades. Al escoger un color, también puedo escoger un fondo. Por ejemplo, la negrilla puedo escribirla en morado sobre fondo verde, si quiero. O la grande en marrón sobre fondo blanco. Y así me hace un doble contraste. Ese uso del color para, para la mayor utilización del mismo, puesto que en WordPerfect la itálica no me la va a escribir en inclinada, en cursiva. Yo solo le puedo asignar un color, pero prefiero así que no me modifique el dibujo de la letra, sino exclusivamente el color, y automáticamente ya sé que eso está en itálica. Con mi macro marco perfectamente si lo que quiero es itálica, subrayado, negrilla grande, etcétera. Tercero, manejar el texto en formato borrador, sin gráficos, no en WYSIWYG. El WYSIWYG es escribir el manuscrito según va a salir en la impresora. Yo comprendo que el WYSIWYG es un modo de escribir un texto que llegó después. Bueno, ya en uno de los episodios precedentes dije que lo había inventado el famoso equipo de Palo Alto de la casa Xerox y luego fue imitado por Apple y finalmente por Microsoft, pero y luego se popularizó porque la gente quería, muchos usuarios, bueno, cuando digo la gente es abusivo, muchos usuarios decían, bueno, yo según estoy escribiendo, quiero ver lo que va a salir. Pero yo pienso que eso les pasó justamente a los que no tuvieron costumbre de escribir un manuscrito como manuscrito, estaban habituados a la máquina de escribir. En la máquina de escribir, habitualmente, evidentemente, según escribe uno, lo que ve en el papel es lo que va a tener al final. Si, y por tanto, el único modo de borrar, por ejemplo, en la máquina de escribir era tachar. Bueno, pues ya el WYSIWYG no llega a ese extremo. Con retroceso se puede borrar al menos lo que uno ha escrito. Pero lo que queda, lo que uno va viendo en pantalla según lo va escribiendo, es lo que va a imprimir. Para mí eso es absolutamente inadecuado porque, por muchas razones. Primero porque dificulta la escritura. Yo, yo escribo mis textos de dos maneras. Primera manera, lo escribo con bolígrafo sobre el papel y luego lo tecleo. Es mi modo, el modo antiguo que tenía y al cual intermitentemente he vuelto, porque a veces me parece que las ideas
brotan mejor. Hay una frase de Wittgenstein que decía, quien, quien sabe es mi mano, no mi cabeza. Bueno, pues a veces me da la impresión de que es la mano al ir eh, mis dedos, índice y pulgar, los que saben, los que están más inspirados para ir volcando sobre el papel mis ideas. Pero también otros textos, incluyendo, por ejemplo, este de la victoria de Linux, los he tecleado directamente. Bueno, para ir volcando esas ideas, yo prefiero hacerlo en modo puramente manuscrito, que me deja a salvo la posibilidad de posteriormente modificar, alterar, reconfigurar el texto, cambiarlo, eh, transformarlo en el estilo propio de mi prosa, el, lo que yo llamo el manierismo castizo. Bueno, eso directamente no brota de la pluma ni del tecleo directo, pero se elabora después. Y también donde he puesto negrilla puedo cambiar de opinión, decir prefiero aquí que sea bastardilla o versalita o cualquier otra modificación. También puedo hacer diferentes presentaciones, una en DIN A4, otra en DIN A5, en otros formatos, con diferente paginación. Bueno, o si finalmente voy a hacer un texto para enviarlo, para convertirlo al formato doc o docs, para enviárselo a alguien, pues también eso me constriñe a hacer una presentación diferente. De manera que lo que yo quiera al final hacer con el texto, el formato producible para, para destino ajeno, puede ser muy diferente o finalmente incluso puedo cambiar de idea y lo que iba a ser un artículo, convertirlo en un capítulo de un libro o al revés. De manera que encasillarlo de antemano, en decir, esto es una reseña, esto tiene el estilo de artículo, esto es una nota. Bueno, no, el texto es el texto. El texto es puesto sobre la pantalla y en el disco de mi máquina o eventualmente más adelante en papel a través de la impresora. De momento es un manuscrito y ya veré el formato o los formatos alternativos que yo quiero previa modificación o previas modificaciones ir produciendo para diferentes usos. Por tanto, tercero, manejar el texto en formato borrador. Cuarto, importantísimo, tener habilitada la función de revelar códigos. Revelar códigos es activar una partición de la pantalla en dos partes, superior e inferior, configurables, puede ser la mitad o puede ser un tercio la inferior, lo que uno establezca en la configuración, y ahí puedo ver el comienzo y el fin de cada código. Por ejemplo, escrito en negrilla y y en itálica, y si me han mezclado los códigos, no veo bien en el texto de arriba, o de pronto me aparece algo raro y no lo veo en el texto. ¿Qué pasa? Esto no. Y con revelar códigos puedo ver dónde empieza y dónde termina el código de itálica, el código de negrilla o de versalita, donde tengo colocado un, un salto de párrafo, un salto de página o un tabulador, algo que a veces se, se mete eh, involuntariamente
y que perturba después la modificación del texto, porque, porque, bueno, puedo ver también cuáles son las configuraciones de tabulación. En fin, puedo ver un montón de cosas en revelar textos, y esa función de revelar textos, que yo sepa, es exclusiva del WordPerfect. No la ha hecho suya ningún otro programa de tratamiento de texto. Yo he manejado varios, he ensayado varios y ninguno, absolutamente ninguno la tiene. El WordPerfect gráfico, WordPerfect 2021, del cual les he hablado, la tiene, pero, pero bueno, de una manera, a mi modo de ver, imperfecta, menos útil, más cercenada, que da menor libertad al usuario con respecto a la implementación de esa función que existía en el WordPerfect 5.1. Quinto motivo, marcar la fuente, o sea, el tipo de letra, separada e independientemente del atributo. Hay un percance para mí que se me produce a menudo cuando yo escribo un texto en WordPerfect, lo guardo y luego lo recupero fuera del Dosemu con el LibreOffice, que es un programa magnífico de tratamiento de texto, pero que no tiene ninguna de estas cualidades del WordPerfect, tiene otras, y lo quiero convertir para convertirlo en docs. Y me doy cuenta de que yo he escrito, por ejemplo, con un tipo de letra, con una fuente que a mí me gusta mucho, New Century Schoolbook, que redondica, y me acuerdo que el destinatario ha pedido que se le mande en Times Roman .12. Entonces quiero cambiar el tipo, la fuente. Al cambiar la fuente, el programa me exija que diga si va a ser en regular, itálica, o sea, cursiva, negrilla o mezcla de ambas. Entonces, si escojo regular, me cepilla todos los códigos de negrilla o de o todos los códigos de itálica que yo tenía en el texto. Pero claro, no, yo quiero cambiar la fuente, no cambiar los atributos que van variando según las diferentes partes del texto. Bueno, quizá eso se puede hacer, mi dominio de esos programas gráficos es limitadísimo, soy torpe con ellos, pero bueno, en todo caso, yo quiero, como lo hago en WordPerfect 5.1, escribir, seleccionar la fuente independientemente del atributo, de tal manera que después pueda cambiar la fuente y los atributos de diferentes partes del texto tecleado no vienen modificados. Sexto motivo, escribir con atajos. Por ejemplo, yo tengo un número de palabras, 500, no las he contado, las que sean, que suelen ser las que yo utilizo más en mis escritos. Y las tengo en español, inglés y francés. Con una macro me permite pulsar, por ejemplo, F8A y ya tengo una palabra, una de esas palabras. Y según tenga configurado con una variable de configuración, dado el lenguaje de macros de WordPerfect, automáticamente, si tengo activado el idioma francés, me escribe
esa palabra en francés. Si tengo activado inglés, me escribe en inglés. Si tengo activado español, me escribe en español. De manera que eso me permite eh, escribir con atajos. Es una especie de estenografía que yo tengo. Y muchos me han dicho, pero eh, bueno, muchos me han dicho que tener memorizado todo eso es un trabajo que, que supone un esfuerzo muchísimo mayor que aprender a escribir, a dactilografiar con todos los dedos, con rapidez. Será, pero yo desaprendí, que había sabido teclear con los 10 dedos, pero lo perdí ese hábito y soy un tecleo mal. En cambio, bueno, pues ya tengo memorizado. Es un tipo de memoria práctica, porque yo ahora mismo si me dicen que, que me preguntan F8A, ¿qué palabra da? F8B, ¿qué palabra da? F8H, ¿qué palabra? No, no lo podría decir exactamente, pero cuando me pongo a teclear, todo eso sale. A veces es una combinación de dos tecleos, de teclear dos teclas o tres, y de ese modo, eh, mm, claro, puedo escribir con una rapidez muy grande. Eso es, evidentemente, eso es para mí. No tiene esa, esa facultad de escribir con atajos, no tiene por qué valer para otros. Bueno, yo he hablado de las macros, es el séptimo motivo para optar por WordPerfect 5.1. Las macros, el lenguaje riquísimo de macros, yo tengo redactadas 1000 macros aproximadamente. Bueno, no llega a 1900 y algo. Me permiten reformatear el texto, clasificar y seleccionar fichas, es decir, utilizar el WordPerfect como un programa de database, de acervo de datos. Adecuar el texto a una u otra de varias, de bastantes opciones de impresión. Insertar en un documento subdocumentos y muchísimas otras cosas. El lenguaje de las macros del WordPerfect, según se va aprendiendo el lenguaje, hay que aprenderlo. Desde luego, yo me lo empollé, tenía y tengo varios volúmenes de 400 o 500 páginas y con sendos capítulos de para empezar, el propio manual de usuario del WordPerfect, las macros, yo me aprendí el lenguaje de macros, con él redacté todas esas y me son extremadamente útiles para muchas cosas, por ejemplo, para acervos de datos, para incrementar acervos de datos, donde puedo añadir los libros de mi biblioteca o cualesquiera otros acervos que cada cual quiera tener. Octavo motivo, escribir caracteres griegos, notación simbólica de lógica matemática y también HTML. Aunque ya he dicho que para el HTML, para producir ficheros, documentos HTML, de manera que me resulte plenamente satisfactoria, utilizo un programa auxiliar de conversión dentro del DOSEMU, pero fuera WordPerfect, del WordPerfect. Noveno motivo, tener auxilios de idioma, ortografía, sinónimos, corrección ortográfica para los idiomas en los cuales yo escribo, español, francés e inglés. Puedo tenerlo también para italiano, para alemán, pero bueno, yo no escribo en ninguno de esos idiomas. En realidad, últimamente, desde hace años,
solo escribo en español, pero bueno, a veces hay alguna carta que sigo escribiendo en francés o en inglés. Décimo motivo, tener una visualización preprint. Es decir, que aparte del formato que yo manuscrito, que es aquel con el que voy escribiendo, cuando ya formateo el texto para imprimirlo, quiero ver cómo va a quedar en la impresora. Bueno, pues con el WordPerfect me permite, tiene una opción de visualización preprint. Imperfecta, esta es, digamos, flojilla de todas la visualización no es, es muy imperfecta, muy aproximada, no es verdaderamente cómo va a salir de la impresora, pero dentro de sus límites sí me ofrece una aproximación razonable. Mm, Se le ha objetado que esa opción preprint, de visualización preprint en el WordPerfect 5.1 es tal que cuando se visualiza preprint no se puede editar y cuando se edita no es en visualización preprint. Esto se superó en el WordPerfect 6 que ofrece también para DOS y lo hubo para Windows en su momento, que ofrece dos tipos de visualización en la edición que son modo manuscrito y modo preprint. O sea, WYSIWYG. Daba la opción del WYSIWYG, opción que no existe en el WordPerfect 5.1. Bueno, yo no necesito esa opción WYSIWYG. Si a la hora de hacer la visualización preprint me percato de que está mal, de que he introducido sin darme cuenta un cambio de la fuente o que el sangrado no es adecuado y no lo veía bien en el formato de manuscrito, bueno, pues puedo pasar al formato manuscrito de edición, hacer el cambio, buscar con revelar códigos el lugar donde está lo para mí inadecuado, corregirlo y volver después al, a la visualización preprint para ver si lo he hecho bien. Un décimo motivo, disponer de varios controladores de impresora. Puedo querer hacerlo con una, por ejemplo, tengo una impresora Brother láser que tiene varias emulaciones. Bueno, puedo querer hacerlo con una o con otra. O puedo querer hacerlo para una, puedo querer hacer un PDF para con una gama mayor de fuentes que aquella que yo tengo en mi impresora. Fuentes de fantasía, por ejemplo, eh, fuente, las fuentes Glyphix. Bueno, hay una serie de fuentes. Old English, yo no tengo el Old English. Bueno, puedo tener, para eso tengo varios controladores de impresora y selecciono uno u otro según lo que quiero producir. Y duodécimo motivo, poseer un programa anejo para editar esos controladores de impresora. Yo no uso ningún controlador de impresora según vino producido o distribuido por el fabricante del WordPerfect. Todos ellos los he editado muchísimo y no voy a enumerar ahora y los sigo editando porque de vez en cuando me percato de que no están adecuadamente adaptados al uso concreto que yo quiero hacer. Bueno, evidentemente, editar un controlador de impresora es pesado. Tuve que aprender a hacerlo. Fue un aprendizaje arduo en su momento inicial. Ahora ya lo hago de manera
más o menos rápida, porque le he cogido las astucias, los trucos. Decimotercer motivo, alternar diferentes teclados, es decir, el teclado físico es el que es, pero ese teclado físico, entre él y lo que va a aparecer en la pantalla o va a salir o se va a grabar en el disco o va a salir impreso, se interpone un teclado virtual. El WordPerfect por defecto me ofrece un teclado virtual, pero yo puedo querer alternarlo con otro. Tengo varios teclados que asignan, bueno, esto dirán ustedes, si ya tengo las macros, ¿para qué necesito alternar teclados? Evidentemente, en cierto modo es verdad. El alternar teclados, que hacía yo mucho al comienzo, durante años, hoy lo hago muy poco, la verdad. Pero en fin, tengo esa posibilidad y la he utilizado. Decimocuarto motivo, disponer de menúes de texto desplegables. Primero, insisto, disponer de menúes, porque yo no me lo he aprendido. En WordPress se puede hacer casi todo con combinaciones de teclas, pero yo no me las he aprendido todas, ni, ni tengo siempre perfectamente en la mente qué combinación de teclas me lleva a tal operación. Es más, prefiero no hacerlo porque para algunos efectos es más cómodo desplegar un menú. Pero desplegarlo, es decir, normalmente no está visualizado. Yo pulso la tecla Alt y aparece eh, en la fila de arriba superior, aparece un menú desplegable. Según pulse yo después una letra u otra, se despliega una parte del menú. Por tanto, tener menús, pero desplegables, que mientras yo no lo quiera, no se vean, estén ocultos y que sean desplegables y que sean de texto. No quiero garabatillos y conzuelos, dibujillos que yo no sé distinguir, sino una combinación de caracteres y colores, que es lo que yo veo con toda perfección directamente y no me hace perder tiempo de ningún modo. Decimoquinto motivo, lanzar simultáneamente diferentes copias del mismo procesador, clones del WordPerfect 5.1 en sendos escritorios. Por ejemplo, abro con una hotkey dentro de Ubuntu el escritorio quinto y lanzo uno de los clones del WordPerfect 5.1. Luego abro otro escritorio y lanzo otro clon del WordPerfect 5.1. Y así los que quiera. Yo normalmente tengo tres. En cada uno de ellos tengo dos documentos y voy intercambiando trozos de texto, por ejemplo, entre esos seis documentos y voy alternando si quiero. Bueno, la mayor parte de los días tecleo con una sola copia del WordPerfect. Y lo tengo además implementado de manera que gracias a la flexibilidad de configuración que tiene el WordPerfect, uno lo tengo en fondo azul marino, otro negro, otro rojo. Y así, nada más verlo, sé en cuál de ellos estoy. Bueno, pues ese tipo de posibilidad, pues yo no lo he visto en otros programas de lanzamiento, de tratamiento de texto, procesadores de palabras. Decimosexto motivo, desplegar el texto cuando estoy tecleándolo como manuscrito
en formato 80 por 25. 80 caracteres en cada hilera y 25 en cada columna. ¿Por qué? Es el modo, digamos, antiguo, el modo inicial. Sencillamente porque se ve mejor. Porque aunque yo estoy operado de cataratas y recuperé mucha, tenía padecía una grave minusvalía visual, ahora veo mucho mejor, pero de ese modo lo veo mejor. Eso no para conseguir ese efecto con otros programas, bueno, tengo que ponerle un tipo de letra grandísima que luego, bueno, no, que no, no es compatible con, eh, con otras funciones. Bueno, en resumen, yo eso, algo parecido, no he podido conseguirlo con ningún otro programa. 17º motivo, prescindir del ratón. Puedo usar el ratón si quiero, por ejemplo, para activar el menú. También he dicho que yo lo activo pulsando la tecla Alt, pero puedo activarlo si tengo el ratón y lo he configurado así, tocando uno de los botones del ratón y se activa el menú. También puedo usar el ratón, perdón, para diferentes operaciones. Por ejemplo, para una vez visualizado el menú, desplegarlo o llevar el puntero hacia la parte de ese menú que yo quiero desplegar. Puedo utilizarlo también para seleccionar un bloque. Sin embargo, a mí me resulta incómodo, torpe, tener que usar el ratón. Entonces, directamente tengo desactivado el ratón. Cuando entro en WordPerfect, lo aparto, lo pongo en un rincón de mi mesa, no lo uso, y, y me resulta más rápido, más cómodo, más perspicuo hacer todas esas operaciones simplemente teniendo las manos sobre el teclado y con una combinación de pulsaciones. Bueno, tengo esos 17 motivos y voy a añadir dos adicionales. Primero, escribir sin estilos. En realidad esta es una ventaja de la cual yo llevo aprovechándome desde hace muchísimos años. En WordPerfect se puede escribir con estilos. Por ejemplo, puede uno definir un estilo para los títulos de los capítulos y otro estilo para los subtítulos y otro para los acápites y otro para las notas y otro para, eh, digamos, entradas para notas marginales, para glosas. Puede definir todos los estilos que quiera. Uno para las citas, otro, bueno, muchísimos. O estilos también para documentos jurídicos que tienen, aunque para eso hay una opción determinada sin necesidad de estilos. Bueno, entonces yo durante unos años utilicé los estilos y luego prescindí de ellos por varios motivos. Finalmente consideré que era un engorro por muchas razones. Define un estilo para el título del capítulo, pero luego quiere hacer un capítulo, luego quiere hacer un anejo o apéndice eh, o, o bibliografía y no, bueno, quiere ponerlo como con el estilo de, la, de los títulos de capítulo, pero un poco distinto. Entonces lo que va haciendo es añadir estilos. Al final tenemos 15, 20, 30 estilos. El documento, al guardarse
en el disco adquiere un volumen tremendo, hasta el punto de que a lo mejor un documento de que luego al final hemos cortado de 20 páginas, tiene 16 estilos, bueno, lo cual lo hace pesadísimo. Y además, ¿qué pasa si yo voy cambiando de idea y digo, no, había puesto los títulos de capítulos en grande, pero eso no hace suficiente contraste, quiero poner ahora en muy grande o en extra grande? Bueno, pues tengo que editar el estilo. Bueno, es la misma razón por la cual yo cuando mis documentos HTML tampoco utilizan estilos. Bueno, yo fui prescindiendo de los estilos y luego leyendo unas consideraciones de mi colega Edward Mendelssohn, que es otro gran defensor del WordPerfect. Él es más laxo que yo porque también admite el WordPerfect 6, yo no. Para mi modo de trabajar tiene que ser el 5.1 y nada más. Bueno, pues él argumentó precisamente en contra de los estilos y dijo, escribir con estilos es opuesto a la relación que tiene un autor con el texto que está produciendo. El estilo vendrá después. El estilo será para formatearlo con vistas a la entrega, a la difusión, pero no para el manuscrito. Bueno, pues esto efectivamente yo recapacité, no lo había yo tematizado de ese modo, pero en mi práctica había seguido ese mismo recorrido. Es decir, que yo había ido dejando de utilizar estilos hasta el punto de que cuando a veces recupero o recuperaba un, un documento del WordPress que escribí en los años 90 o a finales de los 80 y me encuentro con que tiene un montón de estilos. Bueno, pues tengo que someterlo a una serie de operaciones para, para, para que no esté con estilos y entre otras cosas así logro modificarlo, editarlo, acompasarlo a mi manera actual de elaborar documentos y de presentarlos, que no es la misma que la que tenía entonces. El segundo motivo adicional, que es el último, es que suponiendo que haya otro programa de tratamiento de texto con esos 18 rasgos, sea para Linux, sea para Windows, sea para lo que fuere, vamos a suponer que hay uno que tiene todo eso que yo estoy pidiendo. Ya, pero yo estoy habituado al WordPerfect 5.1. Mis macros son del WordPerfect 5.1. Una de las razones que me llevó a rechazar el WordPerfect 6, que no estaba mal, WordPerfect 6 para el DOS, cuando me lo pasaron en mi centro de trabajo, donde me habían pasado el WordPerfect 5.1, no la versión que uso ahora, que es la inglesa, pero sí una en español. Y eso fue en diciembre de 1990, o sea, un año después de que saliera la versión 5.1. Y cuando algún año después, me pasaron la versión 6, pues yo intenté usarla y no estaba mal, pero resultaba que ninguna de mis macros del WordPerfect 5.1 valía. No, había un programa de conversión de macros, pero muy sumamente limitado, deficiente, valía para alguna macro sencillica, pero no para mis macros, que podían tener alguna de ellas 40, 50, 80 o 120 renglones. De una macro es un programa, es decir, que el lenguaje de macros es un lenguaje de
programación. Bueno, pues el no poder exportar mis macros, que es un problema que luego he tenido también cuando compré, porque más adelante compré el WordPerfect para el OS2, el WordPerfect para, para Linux, lo compré, luego acabé borrando todo, porque a mí no me servían como programa de tecleo normal, entre otras razones, porque yo no podía exportar mis macros del WordPerfect. Alguno del WordPerfect 5.1. Y en el programa, por ejemplo, que tengo ahora para Windows 10, WordPerfect 21, comprado, no pirateado, lo he comprado. Y bueno, me sirve, por ejemplo, puedo recuperar en él documentos que he escrito con el WordPerfect 5.1 para convertirlos a otro formato. También puedo documentos de otro formato guardarlos en WordPerfect 5.1 y luego recuperarlos en Ubuntu en WordPerfect 5.1, o sea, en Dosemu en WordPerfect 5.1. Tiene esa, yo para mí en realidad la única utilización que le doy es para conversiones. Bueno, reconozco que no está mal, tiene evidentemente muchas posibilidades de las cuales carece el WordPerfect 5.1, pero también al revés. Por ejemplo, yo no puedo configurar la pantalla de edición de texto como puedo en el WordPerfect 5.1, con las combinaciones de colores que puedo en el WordPerfect 5.1. Ni puedo eh, conseguir que no haya ningún tipo de menú en la pantalla, que los menús sean desplegables pero desactivables, mientras yo no. Eso no logro quitarle como mínimo una hilera de menú que me está comiendo parte de la pantalla permanentemente. Y muchos otros detalles. Es decir, que yo no estoy a gusto con el WordPerfect 21 o 2021. No estoy a gusto, no estoy familiarizado, no puedo trabajar y teclear ni tener el mismo lenguaje de macros, ni esas opciones de alternar teclados virtuales, escribir con atajos, nada de todo eso. O sea que, en definitiva, es un programa muchísimo más actualizado, es de 2021. El WordPerfect 5.1 es de 1989. Bueno, pues fíjense el periodo que transcurre del uno al otro, y sin embargo, para mí, pues es peor. Aunque fuera mejor, no es aquel con el cual yo estoy familiarizado. O sea que yo tengo un motivo decisivo para seguir usando el WordPerfect 5.1. ¿Cómo puedo seguir usándolo? Con el Dosemu. Y por tanto esa es la razón decisiva para mí para seguir usando el Dosemu. ¿Puedo usarlo también con el DOSBox? Sí, con el DOSBox. Vamos, hace ya tiempo que, pero pienso que sí, que puedo usarlo con el DOSBox, pero de manera muy limitada, porque el DOSBox no me permite dejar al WordPerfect controlar todas las teclas, sino que hay teclas de el Linux, del Ubuntu, o la distribución que cada cual tenga, que el DOSBox no permite eh, que, el, que el programa DOS tome posesión de ellas. Teclas de función, teclas Alt, control, bueno, de manera que, claro, eso hace que
la utilización, puesto que en gran medida la ventaja para mí, una de las importantísimas ventajas para mí del WordPress 5.1 es poder utilizar todas esas teclas para mis macros, mis atajos. Bueno, pues si el interfaz, el emulador me bloquea ese libre uso, bueno, pues quiere decir que las ventajas de la aplicación finalmente quedan cercenadísimas. Y por tanto, no, yo no quiero el DOSBox, lo he ensayado, según qué programas utilice uno puede estar bien, pero para mi uso no, para mi uso tiene que ser el Dosemu y nada más que Dosemu, y dentro del WordPress 5.1 y nada más que WordPress 5.1. Todo ello hoy gracias a Ubuntu, vamos, gracias a Linux y concretamente a este Ubuntu 22.04 o Lubuntu, en el sabor particular que yo prefiero, y ahí es donde está pues mi queja de que versiones posteriores que pueden ser mejores, que pueden ofrecer, digamos, posibilidades que el Ubuntu 22 no tiene, porque el Ubuntu 22 es del año 2022 y estamos en el 25. Bueno, pues yo, habiendo intentado el, el Ubuntu 24, no he podido correr en él el Dosemu, ni por tanto el WordPress 5.1. Eso es lo que determina que yo, para mi uso particular, personal, me quedo estancado en el Ubuntu 22. No tengo ninguna intención. Ahora, lo que les estoy diciendo, les estoy contando los motivos de un particular e idiosincrático eh, usuario de Linux y de Ubuntu que no tiene, cuyas preferencias, cuyos usos pueden no ser compartidos, no tienen, porque seguramente no lo serán más que por una exigua minoría hoy en el mundo, pero bueno, puede haber otras circunstancias no idénticas, pero parecidas. Yo les estoy contando mi experiencia y experiencia que me lleva a estar muy contento, muy satisfecho con Linux, con Ubuntu 22.04 y dentro de Ubuntu con Lubuntu. Lubuntu es Ubuntu, ni más ni menos, pero con algunas particularidades, sobre todo, tiene varias, pero sobre todo la más importante es que tiene un interfaz gráfico de usuario muchísimo menos relumbrante, despampanante, más sencillo, más austero, más sobrio y por tanto más adaptado a mi propia manera de trabajar. Bueno, pues seguiremos con temas relacionados con Linux en los próximos episodios.